Hola a todos, nuevamente bienvenidos a este canal de YouTube. Hoy les traemos un nuevo tema de parte del grupo 1A, el cual se titula La paradoja de Aquiles y la tortuga como una falacia del continuo, que es un tema sumamente muy interesante, el cual el autor es nuestro profesor, con el cual llevamos lógica jurídica, que se llama Rafael Félix Ramírez. Ahora voy a presentar quienes conforman este grupo. Como primero tenemos Aria Román Anaís, Bocanegra de la Cruz Valery, Castillo Arana Ángel, Chamaya Vargas Patricia, Conde Herrera Carlos, Díaz Coronel Jackson, Díaz Fuentes Daniela, Domínguez Peralta Ixel, Fernández Avellaneda Cintia, Amasifuen Sebas Abner, Tineo Arteaga Auristela, Orozco Ramos Ángela y Torres Cabrera Milagros del Carmen. Bien, ahora voy a hablar sobre las falacias que fueron creadas por Aristóteles, quien él por primera vez en la historia de la lógica describió una serie de errores de razonamiento que hoy lo conocemos por nombre de falacias. Como bien ya lo estoy mencionando, las falacias es un razonamiento no válido o incorrecto con apariencia de razonamiento correcto. ¿Qué quiere decir esto? Que es un tipo de razonamiento engañoso que pretende ser convincente. Afirma que algo debe ser cierto porque no se ha demostrado que sea falso, como por ejemplo, los unicornios existen porque no hay pruebas de que no existan. Bien, ahora nos preguntamos que cómo saber si es una falacia, cómo las podemos identificar. Pues muy sencillo. Las falacias se identifican por ser erróneas, que tienen errores en su forma, es decir, que violan algunas de las estructuras deductivamente válidas. En este sentido se puede decir que cualquier tipo de argumento inválido es una falacia. Con esto podemos determinar que las falacias no solamente son de interés para la lógica, sino también para el derecho, la religión, el periodismo, la ciencia. En sí son de interés para cualquier tipo de área en el que tenga que intervenir la argumentación y la persuasión. Como por ejemplo, las falacias se pueden utilizar cuando se argumenta de una manera falaz. Cuando en vez de presentar razones adecuadas en contra de la posición que defiende a una persona, se le ataca y desacredita, yendo en contra de la persona sin rebatir lo que dice o afirma. Es por ello que se dice que las falacias son erróneas y engañosas, que los puedes usar a tu favor, como en este caso. Bien, siguiendo con la exposición, voy a hablar sobre las paradojas, que se define como una idea extraña, opuesto a lo que se considera la opinión general o como una contradicción lógica, pero con cuyo contenido verdadero. Con respecto a la afirmación, parece lógicamente incoherente, sin embargo tiene sentido. Por ejemplo, cuando decimos combatir fuego con fuego, pues suena raro, incoherente, pero tiene sentido. Una paradoja es un recurso que se lo utiliza mayormente en lo literario, ya que los autores hacen que el lector reflexione de forma más crítica sobre las ideas del texto. Asimismo, las paradojas es una afirmación que a pesar del razonamiento válido conduce a una conclusión contradictoria o lógicamente inaceptable, ya que las paradojas y la lógica son opuestas, son contradictorias. Por ejemplo, podemos decir que estamos en una situación paradójicamente cuando en ella nos hallamos inmersos a conflictos cuya resolución empeora, o cuando la persecución de nuestros deseos resulta inalcanzable, o sea, lejano, que no podemos alcanzarlo. Bueno, en contexto, las paradojas expresan los hechos, expresiones. Bien, por otro lado, la paradoja como sustantivo significa algo más allá, algo inalcanzable, fuera de nuestro alcance, o contradictoria a la opinión. Bien, siguiendo
con Ferrer Mora, él nos define la paradoja como un acontecimiento asombroso que puede ser tal como se dice que es. Por lo coloquial, la paradoja designa aquella sentencia inverosímil, increíble o contradictoria que va en contra de lo común, que es opuesta, que se cree, que se opone o lo que se toma por verdadero. Asimismo, las paradojas, en tanto sentencias, son expresiones breves que encierran contradicción o generan sorpresa por lo absurdo de su contenido. Por ejemplo, tenemos: todos somos iguales, pero unos más iguales que otros. Si quieres paz, prepárate para la guerra. Hoy hablaré acerca de la clasificación de las paradojas de Quine. En primer lugar, nos propone una división de las paradojas en verídicas, con el fin de dar a distinguir algunos detalles que tienen varios casos específicos de paradojas. Se hace mención de las paradojas verídicas, de las cuales se pretende establecer un verdadero, mientras que en las paradojas falsídicas lo que da a pretender es establecer lo falso. Aquellos dos términos provienen del latín, de los cuales nos explica que dan a atribuir la verdad o también realidad o la falsedad, que también puede ser una ilusión. La pseudoparadoja es un argumento que parece lógico o válido, pero tras un análisis detallado revela una falta de coherencia lógica entre sus premisas y su conclusión, mostrando así una falacia encubierta. Se diferencia de una paradoja en que su conclusión es falsa o inverosímil, debido a errores de razonamiento. Aunque a todas las pseudoparadojas son falacias, no todas las falacias son pseudoparadójicas, ya que solo aquellas que se presentan como problemáticas o contradictorias en apariencia y requieren reinterpretación para desmentirlas son consideradas como tales. La metafísica eleática fue desarrollada por Parménides de Elea. Sostiene que el ser es eterno, inmutable e indivisible, mientras que el no ser es indispensable e inexistente. Este también argumenta que el cambio y el movimiento son ilusiones, ya que todo lo que existe simplemente es y no puede prevenir de la nada ni desaparecer en ella. Su discípulo Zenón de Elea defendió esta visión mediante paradojas como la de la flecha de Aquiles y la tortuga. Para demostrar la imposibilidad del movimiento, Zenón asumió que el espacio y el tiempo son infinitamente divisibles, lo que crea contradicciones cuando se intenta explicar el cambio en un marco de divisibilidad infinita. Cordial saludo al profesor Rafael Mora del curso de Lógica Jurídica. En esta oportunidad voy a dar un pequeño aporte sobre el tema específico que me correspondió: falacias del continuo. Las falacias del continuo es un tipo de argumento inválido que juega con la vaguedad de las definiciones. En términos simples, asume que pequeñas diferencias en una serie de eventos son irrelevantes, llevando a conclusiones equivocadas. ¿Cómo funciona? La falacia del continuo se basa en la idea de que no podemos establecer un límite objetivo para el cambio. Imagina un montón de trigo. Si añadimos un gramo, no se convierte en un montón. Si añadimos otro, tampoco. La falacia nos lleva a pensar que, dado que cada grano individual no crea un montón, entonces nunca habrá un montón, sin importar cuántos granos añadamos. Ejemplos: el montón del trigo. Si 2 granos no son un montón, 3 tampoco, 4 tampoco, entonces un número inmenso de granos tampoco sería un montón. La calvicie. Si a un hombre con cabello se le arranca un pelo, no se vuelve calvo. Si se le arranca otro, tampoco. La falacia nos hace creer que, dado que cada pelo individual no causa la calvicie, entonces nunca será calvo, sin importar cuántos pelos se le quiten. ¿Por qué es una falacia? El problema radica en la vaguedad de los términos.
¿Qué es un montón? ¿Cuántos gramos se necesita para que se considere un montón? No hay una respuesta definitiva. La falacia del continuo ignora que existen puntos de inflexión, momentos en los que una pequeña diferencia sí marca una diferencia significativa. Ejemplos de vaguedad. Altura. ¿Cuál es la altura máxima de un hombre de baja estatura? Persona. Cuando un óvulo fertilizado se convierte en una persona. Riqueza. ¿Cuánto dinero necesita un hombre para ser considerado rico? En todo este término damos una pequeña conclusión de todo lo que hemos analizado sobre la falacia del continuo. La falacia del continuo es una trampa que nos hace creer que la acumulación de pequeños cambios no pueden generar un cambio significativo. En la realidad, los cambios graduales pueden llevar a resultados drásticos. Es importante tener en cuenta la vaguedad de las definiciones y ser conscientes de los puntos de inflexión que marcan la diferencia. Hasta aquí ha sido mi aporte. Gracias. Ya, ahora yo le voy a hablar sobre mi tema, que es relación entre Aquiles y la falacia del continuo. A ver, habla sobre que la paradoja de Aquiles y la tortuga, planteada por Zenón, sugiere que un corredor rápido como Aquiles nunca logrará alcanzar a una tortuga que tiene ventaja, porque cada vez que Aquiles llega a la posición anterior de la tortuga, ésta ya avanza un poco más. Esto lleva a la conclusión que Aquiles siempre está cerca de alcanzarla, pero sin llegar nunca a atraparla. Zenón argumenta que aunque Aquiles se acerque infinitamente a la tortuga, cada avance representa una distancia más pequeña, pero que nunca llega a ser cero, por lo que Aquiles no podría alcanzarla. Sin embargo, esta paradoja se resuelve matemáticamente, aunque la suma de distancia de Aquiles recorre se vuelve cada vez más pequeña, esa suma infinita que puede tener un límite finito. Esto permite concluir que en realidad Aquiles sí puede alcanzar a la tortuga a pesar de la secuencia infinita de movimientos. Ya, entonces, la paradoja se relaciona con la falacia del continuo, que aparece cuando se considera que pequeñas diferencias no importan en una secuencia de eventos. En este caso, se interpreta que como la distancia entre Aquiles y la tortuga siempre se reduce sin llegar estrictamente a cero. Aquiles nunca lo alcanzará. Esto muestra cómo el uso de términos vagos como cerca de alcanzarla y la ignorancia de cambios pequeños pueden llevar a conclusiones erróneas. Me tocó parte de la lectura notas. Punto número 1 dice, pero no podemos decir que se dé una paradoja siempre que hay argumento a favor de conclusiones incompatibles. Por el contrario, todo asunto controvertido adquiere carácter paradójico. Punto número 2 es también García procede a explicar el siguiente término de la falacia. Es una estrategia. Son 4 pasos. 1. Distingue entre la falacia y otros términos asociados como este. 2. Indica el sentido coloquial del mismo y enseguida su sentido técnico. 3. Señala la importancia de su estudio. 4. Clasifica las mismas en base a ciertos criterios. Punto número 3. Un argumento en tipo de discurso cuya estructura asocia 2 elementos básicos. Uno sería el conjunto de las premisas, que pueden ser uno o más de una. 2 sería el conjunto de la conclusión, que eso sería única. Punto número 4. Mientras que la falacia es un argumento en el que la relación de la consecuencia lógica no tiene éxito. La paradoja es un argumento en el que si hay consecuencia lógica, no obstante, exhibe inconsistencia, es decir, contradicción lógica. Punto número 5, citó una noticia el 4 al 6 del 2014 del Levante. El universo tal y como lo entendemos es realmente infinito, en todos los sentidos, abierto y no cerrado, pero también es finito por el tiempo, porque es más grande que la distancia que ha recorrido la luz desde el Big Bang hasta hoy.
De ahí que todo lo que esté afuera de esa distancia sea aún inaccesible. Punto número 6. La paradoja de Zenón es planteado como un acertijo o enigma resoluble con herramientas matemáticas que deshacen la supuesta anomalía con procedimientos sustentados y coherentes. Pero en virtud de la honestidad académica es necesario decir que algunos estudiosos mencionan que la paradoja no puede resolverse porque la concepción de espacio se maneja implícitamente, invita a entenderlo como algo indefinitivamente visible. Punto número 7 sería, de acuerdo a Nancy en el 2012, estos dos ejemplos muestran la paradoja goza de la propiedad de reversibilidad, dado que se mostraría una dirección lo ascendente, otro descendente. La dirección ascendente, un grano de arena en un montón. El hecho de agregar un grano de arena a algo que no es un montón no le convierte en un montón. Si aplicamos un número considerable de veces estas premisas conclusiones, que no importa cuántos granos de arena agregue, nunca formará de un montón. Y la dirección descendente, supongamos que estamos frente a un montón de arena. Si quito un grano de arena, este sigue siendo un montón. Luego, reiterando la aplicación de estas premisas nos lleva a concluir que un simple grano de arena es un montón. Conclusiones que contradice la primera premisa de la dirección ascendente de la paradoja.